Dear colleagues and friends, welcome to the second webinar of the module on Queridos colegas y amigos, bienvenidos al webinar número 7 del cuarto módulo. Como pueden apreciar, la organización del webinar está realizada por WEMS junto con Hipócrates Foundation. Estamos muy orgullosos por la colaboración que se ha creado porque tiene un efecto sumamente positivo sobre la divulgación de nuestras iniciativas en todo el mundo. Y como siempre, ahora le dejo la palabra a nuestro moderador, el profesor Ola Saugstad. Ola, a ti. Thank you very much. Muchas gracias, profesor Moretti. Quisiera darle la bienvenida a todos los recurrentes y este día. El día de hoy es siempre un gran placer darles la bienvenida sobre todo a nuestros ponentes. Anup Kateria es el ponente de hoy, director del Neonatal Research Institute y de la USIN the Mary Birch Hospital for Women and Newborns. Sus investigaciones se profundizaron unos estudios multicéntricos para evaluar los resultados a largo y a corto plazo después de resucitación al nacer. En uno de los ensayos sobre la lactación, el uso de la cafeína profiláctica y su administración. El tema de hoy es terapias auxiliares, los esteroides y la cafeína como elementos postnatales de utilizarse en los pretérminos. Las preguntas, como saben los asistentes, las pueden escribir en la parte baja de nuestra pantalla, en la zona Q y A. Posiblemente durante la sesión intentaremos responder a cuantas más preguntas sea posible, pero después se recibirán respuestas por parte de los mismos ponentes. La ponencia de hoy estará lista también en la web dentro de pocos días para volver a escucharla. Es un honor y te agradezco porque sé que es realmente demasiado temprano para ti, es madrugada. Muchas gracias, profesor Saugstad, profesor Moretti y profesor Lista por la presentación. Mi tema hoy, como dijo el profesor Saugstad, es sobre las terapias. Y algunos de ustedes que participaron ayer habrán visto cuáles son los aspectos fisiológicos y las terapias. Pero mi punto de vista es un poco diferente como experto de ensayos clínicos. He realizado otros estudios de los efectos fisiológicos también, no solo farmacológicos, y este es un resumen, la utilización de cafeína precozmente y una alta dosis para prevenir o tratar la insuficiencia respiratoria y también los esteroides sistémicos de hidrocortisona inhalados por Pulmicort para el tratamiento de la insuficiencia respiratoria, surfactantes también. Y Satyan, son suyos los dibujos y también las imágenes que me han permitido otros colegas utilizar. Para nosotros neonatólogos, nosotros queremos siempre minimizar el daño pulmonar y la enfermedad que está relacionado con la prematuridad. Ha sido siempre un tema muy importante y sobre todo cuando son niños de muy bajo peso al nacer. Y intentamos siempre manejar estos niños de varias
formas. Hay varias terapias, no las mencionaré todas, pero algunas realmente fueron mencionadas sumamente bien. Los surfactantes, sobre todo el óxido nítrico, y hoy hablaremos de los esteroides postnatales. Empezaré primero sobre la hablarles sobre la cafeína y luego los esteroides. Pues la cafeína, hay muchos datos sobre la cafeína. Es un medicamento muy común que se le administra en la UCI en todos los niños de bajo peso. Es uno de los más utilizados y también tiene un buen eficacia, coste. Al pensar a los efectos de la cafeína, nosotros sabemos que no tiene nada más que un aspecto que inhibe las neuronas inspiratorias, pero también tiene otros efectos como la mejora de la respuesta de CO2 y efectos antiapoptóticos, antiinflamatorios. Hemos obtenido estas informaciones y eh, mejora la actividad también. Estos efectos se han traducido en una serie de rendimientos o resultados en casos de parálisis cerebral y también una mejora de la coordinación motoria y visual, percepción espacial, mejorando varias funciones empezando de 5 años. La mayoría de los datos proceden de un estudio sobre el neurodesarrollo, un estudio multicéntrico muy amplio versus placebo para determinar si la sobrevivencia sin NDI entre los 18 y 21 meses se había sido alterada con la administración de cafeína versus placebo y los resultados, muerte, deshabilidad y se redujo mucho también la parálisis cerebral como resultado, así como la mortalidad. Luego hubo una serie de otros datos sobre los resultados que podemos apreciar después de los 4 años de estudio, una mejora a los 5 años desde el punto de vista comportamental y una diferencia continuada a los 11 años, pero ninguna diferencia des- desde el punto de vista académico o de educación. Como neonatólogos nosotros sabemos que tiene efectos sobre la contractilidad diafragmática, inhibe la inflamación pulmonar inducida por la hiperoxia y la podemos ver también como efecto diurético, lo que nos ayuda mucho también para facilitar la contractilidad. Y hay beneficios clínicos que hemos apreciado en otros estudios también, como la reducción del apoyo de ventiladores, la reducción del tratamiento con oxígeno a las 36 semanas y menores tazos de eh, peso a las 36, bajo peso a las 36 semanas y un otro estudio demostró que hubo una mejora de la función pulmonar, inclusive. Apreciaremos los efectos cardiovasculares de la cafeína. La taquicardia es uno de los efectos colaterales, pero hay un aumento del volumen sistólicos del ventrículo derecho. Pues bien, la cafeína para la apnea, un apoyo ventilatorio y la extubación, hay una disminución de los días de ventilación mecánica. Y estas tres indicaciones, profilaxis por apnea, tratamiento para apnea y profilaxis, en la extubación, pensamos a los beneficios
y son varios, pero algunos de los caveats, o sea, la reducción de los episodios de apnea, vemos esta disminución en la apnea entre los 2 y los 7 días y la apreciamos también en, en el fracaso de la extubación. Pero al considerar la profilaxis y la reducción de la incidencia de hipoxia, esto no le impide a estos niños tengan desarrollo clínico, pero es bastante limitado. Considerando otros aspectos de la cafeína, como dijimos, hay algunos aspectos clínicos, beneficios clínicos, una ah, cierre quirúrgico de la PDA y también los efectos cardiovasculares. Un estudio de 2009 examinó los estudios de la cafeína, llevando a cabo una ecocardiografía antes de la administración de cafeína y después hubo un aumento de la presión, pero no intentamos buscar una transición precoz. Sin embargo, sí se fueron llevados a cabo ecocardiografías a las 2 horas, a cada hora y a las 12 horas. Es así que el grupo precoz respecto al grupo tardío podemos apreciar aquí las diferencias en el flujo de la vena cava superior, pero también pudimos demostrar la frecuencia cardíaca y la saturación cerebral del oxígeno cerebral y la presión sanguínea. Al examinar el rendimiento cardíaco y el volumen sistólico, podemos ver aquí los niños que recibieron la cafeína precozmente, hubo esta reducción tiene un efecto anotrópico presorio. Otros aspectos relacionados con la cafeína en los últimos 10 años son los beneficios que puede producir en varios subgrupos. Si se le administra precozmente, puede dar algunos beneficios, pero aquí podemos apreciar unos análisis post-doc y al examinar los niños a los cuales fue administrada precozmente, lo podemos comparar con los grupos que la recibieron más tardivamente. Y hay unos endpoints examinando la última vez que los niños recibieron oxígeno con tubo endotraqueal o el último día con una ventilación em, y todos estos endpoints tienen que ser considerados, aunque cuando los niños interrumpen la ventilación mecánica y podemos apreciar los beneficios de la cafeína. Es así que realizamos un estudio con una corte realmente muy grande y se volvieron a examinar los ensayos temporales de la administración precoz, 1.600, 16.000 niños fueron examinados y en este registro vemos que los niños que la recibieron precozmente tuvieron una baja incidencia de BPD y PDA y examinamos también la reducción clínica, aunque no en la mortalidad o la BPD, aunque no resultó ser estadísticamente significativa y después la composición y desde el punto de vista cognitivo y del lenguaje, estas abnormalidades fueron mucho más raras en los niños que recibieron precozmente el tratamiento con la cafeína y lo pudimos apreciar también en estudios retrospectivos, examinando los grupos en los cuales nosotros pensamos haber suministrado muy precozmente y los niños que recibían CPAP.
el día 0 hasta el día 6. Aquí podemos ver los mismos niños, un estatus pediátrico, y se demostró que no hubo realmente diferencia en el CPAP en estos niños y tampoco los resultados secundarios. Y al considerar la morbilidad neonatal, podemos apreciar en diapositiva los resultados. Tenemos que considerar estos estudios como un desafío. Son ensayos retrospectivos que se remontan a 10, 15 años atrás. Es así que el estándar de tratamiento hoy en día es de actuar precozmente. Y algunas cosas pueden haber cambiado, puede haber habido también algunas prácticas diferentes, ajustadas y adaptadas. O sea, pueden también los neonatos obtener buenos beneficios con cafeína administrada por 3 días. Es así, junto con el hecho que realizamos una ventilación no invasiva más frecuente, indudablemente esto nos alienta en la utilización de la cafeína precozmente. La experiencia europea, veamos ahora, en Alemania, por ejemplo, se ha demostrado que la administración precoz puede ser de gran ayuda también hasta en la sala de partos con los surfactantes, la aplicación de surfactantes sin intubación versus la terapia convencional en los niños pretérmino. Es un estudio que se realizó aleatorio, un ensayo clínico. Es así que se empezó a examinar en los estudios siempre más frecuentemente, y un estudio piloto con 30 niños aleatorio, administración de cafeína en la UCI o en la sala de partos para observar los efectos. Y al examinar en la sala de parto versus la UCI, aquí podemos apreciar los parámetros respiratorios como el volumen corriente, los niños que recibieron cafeína en la sala de parto, el volumen corriente, podemos apreciar aquí más alto, aunque son datos muy precoces, hay algunos cambios meramente fisiológicos, pero se puede apreciar la diferencia cuando se administra cafeína en la sala de partos. Pero ahora, dejando de lado los ensayos temporales de la cafeína, veamos otros estudios que se refieren a una nueva carga o bien antes de la extubación, sobre todo los niños que tienen una ventilación crónica. Es un estudio realizado en Australia que compara esta nueva dosis de cafeína respecto al mantenimiento y respecto de la extubación. Se ha demostrado una disminución muy significativa en los niños que recibieron una nueva dosis de reloading. Pero nos quisimos apreciar también los efectos colaterales en otras partes del mundo. Al examinar los aspectos de taquicardia, podemos apreciar aquí un tiempo más largo para estos niños realizar estos valores, llegar a estos valores, de depender de metabolismo, y estos niños que precisan unos días más, unos cuantos días más. Otros estudios bastante parecidos fueron llevados a cabo en Egipto. Examinan altas dosis, exactamente el doble de lo que se utiliza, 20 miligramos por kilo, 40 miligramos por kilo, bolus seguidos por 20 miligramos diarios. Y aunque los niños
hayan tenido un fracaso de la extubación, examinamos estos datos y estas diferencias con dosis altas y con dosis más bajas y notamos los valores mucho más bajos en los niños que recibieron dosis más altas de cafeína. Veamos aquí la duración de la terapia de oxígeno. Los efectos colaterales no mostraron una diferencia en términos de taquicardia, otros efectos colaterales. Haciendo otro paso más adelante, aquí vemos un estudio piloto que se realizó en los Estados Unidos, 80 miligramos por kilo a lo largo de 36 horas, diseñado con utilizo de dosis altas de cafeína, 37, reducción de la hipoptosis, la inflamación, pero realmente documentaron lo opuesto. En estos niños hubo un aumento de la hemorragia del cerebral y la neumorbilidad no fue tan alta, pero si lo comparamos, llegaríamos a estos niveles más altos. Otro estudio negativo que se realizó y se publicó recientemente en Miami se detuvo al 75% del reclutamiento. Aquí vemos la edad gestacional, el peso, la mortalidad a los 5 días de vida y la idea fue de administrar cafeína precozmente y la edad a un éxito de extubación. El, se Se decidió interrumpir el estudio porque la incidencia de mortalidad baseline en estos niños resultó ser más alta. Es un poco difícil examinar estos datos desde el punto de vista de la eficacia y ninguno de los otros resultados secundarios, pero sí podemos apreciar los factores de riesgo para estos niños, los niños a los cuales se le administró la cafeína, sobre todo niños un poco más pequeños, pero hubo un alto porcentaje de varones, 30 respecto a 17, y también un score de APGAR de 5 minutos más alto, mucho más alto. Es un estudio que no nos dice no se puede administrar cafeína, pero hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado en la administración precoz. Pero eso no nos da respuesta a nuestras preguntas, pero sí son datos que se están realizando ahora por medio de ensayos que van avanzando. Estos son estudios aleatorios, 180 neonatos, 28 semanas de edad gestacional intubados después de las 12 horas de vida, aleatorio respecto a placebo o cafeína por 14 días en algunos niños ventilados. Otro estudio se realizó en Los Ángeles, California, comparaba la cafeína precoz en los neonatos pretérmino aleatorio, 88 neonatos, 32 semanas, no intubados inmediatamente después del nacimiento, aleatorio por placebo y cafeína, 12 horas de vida, con cambios en el gasto cardíaco. La cafeína, la administración muy precoz puede dar ventajas respecto a una administración más tardiva, mejorar la ventilación espontánea y reducir la necesidad del apoyo invasivo, pero la dosis más alta puede reducir el fracaso de extubación, pero tenemos que tener mucho cuidado en realizarlo.
Al hablar de los esteroides, pues hablamos de los mecanismos moleculares. Ya conocemos cuáles son las ventajas al administrar los esteroides sobre las células inflamatorias, a las células estructurales, los corticoesteroides. Hay una reclutación dramática en los niños que ingresan la UCIN y quisiera, sin entrar en muchos detalles, pasar a los datos, pues naturalmente serían muchísimas las diapositivas sobre la historia de la administración de esteroides postnatales, pero examinando y resumiendo los estudios de todos estos años, intentemos examinar los estudios que se refieren al decadrón e hidrocortisona. Esto toma en cuenta dosis más baja, pero siempre con un efecto clínico en la insuficiencia respiratoria y la BPD, la utilización alta del hospital, o sea, en casa, puede haber una indicación, la administración de oxígeno, pero como el Decadron, deberíamos de tener mucho cuidado sobre los beneficios porque implican también muchos efectos colaterales, como la hiperglicemia, la hipertensión, la hipertrofia cardíaca, una falta de crecimiento con una sepsis. Son cosas que pueden llevarse a cabo, por ejemplo, con la hidrocortisona y tenemos que conocer estos efectos colaterales al reconocer sus beneficios. Es así que la dosis de dexametasona del año 2020, el estudio más interesante, el que utiliza placebo dexametasona por 20 días y nos demostró una unos resultados bastante rápidos. El enfoque era sobre el neurodesarrollo, indudablemente, con niños que eran intubados aún. Este protocolo fue utilizado por muchos al momento en que se extubaban los niños, o sea, interrumpían la ventilación mecánica. Veamos una metaanálisis de los beneficios, riesgo de dexametasona, examinando los diferentes estudios y este perfil. Podemos ver que en el eje X, el grupo de control y la eje Y, el efecto sobre la mortalidad OCP puede tener neurotoxicidad, pero si existe un niño que se ha extubado muy bien y hay muy pocos riesgos, el beneficio de riesgo, casi nada. Sin embargo, puede haber un niño que tiene un elevado riesgo de ventilación crónica, inclusive los beneficios de la administración de dexametasona puede llegar hasta este punto que apreciamos aquí en la diapositiva. O sea, la idea es de examinar estos estudios sobre la dexametasona y realizar lo que nos o cómo se puede mejor adaptar a nuestra situación. La dosis de dexametasona empezó con Stark y hay que considerar que los ensayos precoces notaron un aumento en la parálisis cerebral y son 0,5 mg por kilo por día, pero más adelante, dosis más bajas, 0,15 miligramos por kilo por día, un estudio realizado por Stark y recientemente publicado. Hay que tener mucho cuidado cuando se utiliza la DEX y ese es un estudio de monitoreo de esto, de seguimiento de 76 niños que fueron tratados precozmente. Fue bastante
elevado, 56% respecto al 53% placebo. Acá podemos apreciar que se da una sugerencia que puede también no producir daños, pero hay que tener también mucho cuidado con la dexametasona. Dicho esto, ¿cuáles son las diferencias respecto a otros esteroides comúnmente utilizados como hidrocortisona? Dexametasona sabemos que es un esteroide sintético, tiene conservantes y y es uno de los aspectos tóxicos, falta de actividad mineral corticoide, suprime la síntesis del cortisol endógeno, pero tiene una en mi vida también mucho más larga y esto es un equivalente de 3 a 6 miligramos por kilo por día. Y lo que lo hace mucho más potente, digamos, eh, respecto también a su vida media, un estudio hecho por Mikely en 1977. Pero respecto a la hidrocortisona, sabemos que no hay conservantes, se puede obtener sin, es igual como el cortisol endógeno, proporciona actividad mineral o corticoide, puede suprimir el eje HPA. Es así que en los últimos años estos estudios han examinado las diferentes formas de administrar el hidrocortisona. Un estudio realizado por BOD en Francia suministrando la hidrocortisona a los sobrevivientes sin displasia broncopulmonar en niños pretérmino muy pequeños, demostró una reducción de la sobrevivencia. Ah, el análisis con la tasa de aumento de sepsis resultó ser una subanálisis, pero sí nos puede ser muy útil porque son justamente los más pequeños que pueden beneficiar de estos esteroides. Otro estudio de seguimiento que demostró que no hubo diferencias en los resultados pulmonares y el beneficio no se podía traducir como beneficios en los pulmones. Otro ensayo, otro estudio sobre el efecto de la terapia con hidrocortisona en niños ventilados es un estudio que comparó placebo respecto a hidrocortisona sobre todo cuando fue necesario también hacer usado, digamos, o mejor dicho, afilar, ¿no? El aspecto de la terapia. Y cuando fueron considerados como primarios, la potencialidad fue considerable, como podemos apreciar en la diapositiva, y puede ser interesante si se considera la utilización de estas sustancias después de la extubación. Veamos aquí la comparación entre estudios. Entre las 24 y 27 semanas de edad en las primeras 24 horas de vida. Es una dosis muy baja. Son 10,5 mg por kilo por día con una sobrevivencia que mejoró sin BPD y no hay diferencia realmente entre mortalidad y BPD individualmente, pero los estudios de Online, el enfoque fue diferente porque eran niños con insuficiencia
y con ventilación a las 30 semanas, entre los 7 y los 14 días de vida, una dosis muy alta fue administrada con 5 mg por kilo, dosis total 72,5 miligramos por kilo. Bueno, el resultado, una mejora de la sobrevivencia, indudablemente. En los Estados Unidos se está llevando a cabo un estudio semejante a este, y también a donde yo trabajo, y es un estudio que examina los resultados y es un estudio ah, que estamos examinando, estamos esperando la publicación de los resultados. Cuando hablamos de esteroides inhalados, los estudios aquí nos demuestran, ¿no? Este grupo, Brussels, administrado a niños pretérmino que implicaban la reducción de PD, provocando una diferencia realmente dramática por lo que se refiere a la sobrevivencia que mejoró. Y la mortalidad resultó ser más alta en el grupo que no le fue administrado el esteroide inhalado. Al examinar los estudios subsiguientes, años más adelante, por Shinwell, se examinaron los corticosteroides inhalados para la displasia broncopulmonar, es una metaanálisis y por lo que se refiere el control de Basfer y el Cole como ensayos fueron comparados a otros estudios mucho más pequeños. Y una de las cosas interesantes fue que el resultado a largo plazo, en realidad no hubo mucha diferencia, pero al referir después de las 36 semanas de seguimiento, los números resultaron ser realmente significativos. También desde el punto de vista estadístico fue interesante examinar estas diferencias sobre el crecimiento. 9 niños que murieron más tarde, después de 9 semanas. Y me parece que esta preocupación sobre la mortalidad, que puede ser significativa, ahora se convierte en una diferencia importante desde el punto de vista estadístico. Estos niños se les administró la budesonida, el placebo, aquí podemos apreciar las diferencias y también el tiempo con un riesgo más aumentado. En la última parte de mi presentación, hablándoles de la budesonida y el surfactante, es un tema muy eh, importante, se ha hablado mucho, se ha debatido mucho con dosis altas, con preocupaciones sobre la absorción sistémica que se puede considerar como respecto al surfactante y también si se le administra por una ruta pulmonar hay que tener en consideración dosis más bajas como la hidrocortisona. Se puede obtener un beneficio más a largo plazo sin la toxicidad. Muchos de ustedes probablemente ya conocen este estudio que fue revisado por Ye et al. Es un estudio de combinación realizado en Chicago y en la China que demuestra una disminución considerable de la mortalidad, budesonida y surfactantes administrados precozmente después del nacimiento en niños con displasia broncopulmonar. Hay un control de esta producción tan dramática. La población resultó ser bastante necesitada de oxígeno,
ventilados mecánicamente con una alta dosis de oxígeno y nosotros sabemos que alta dosis de am, de oxígeno puede producir efectos en niños que tienen un riesgo muy alto de desarrollar la enfermedad. Aquí vemos un estudio de seguimiento en esta tabla y podemos apreciar las diferencias entre el grupo de intervención y el grupo de controles. Es una forma de eh, demostrar, pero también resulta ser un desafío porque reduciendo el BPD pues, se puede reducir también el daño que se ha notado en algunos ensayos. Estos son eh, es- investigadores que están realizando estos estudios todavía sobre la budesonida con el surfactante en Australia. En efecto, el grupo de McCann's examina el post-trial y la prevención de la enfermedad pulmonar con sobrevivencia prolongada. Y aquí podemos ver otros estudios intubados en las primeras 4 horas, en 1.499 gramos, en 390 sujetos. Sustancialmente examinando la cafeína, los esteroides pueden tener efectos dramáticos sobre los resultados neurológicos y pulmonares en los niños pretérmino, pero sí tenemos que tener cuidado. El enfoque tiene que ser muy cuidadoso y personalmente no creo que podemos realizar un enfoque para cada niño, pero sí seguramente hemos podido apreciar de estos estudios cuáles son los mejores. Son estudios sumamente emocionantes en mi manera de ver porque examinan también varias terapias sistémicas inhaladas, combinación, dosis también. Y con eso yo les agradezco mucho y puedo aceptar sus preguntas. Gracias. Thank you so much, Anup. This was Gracias, Anup. Realmente excelente tu presentación. Un panorama realmente completo, un abanico completo y estoy seguro que todos lo apreciaron muchísimo. Como siempre, ahora intentaremos realizar nuestra sesión de preguntas y respuestas. He recibido unas cuantas preguntas, Anup, y quisiera decirte que Satan Marushima está aquí también. Él fue el ponente de ayer y también el colega que hablará mañana, Kluko. Ellos también quizás podrían hacer algún comentario y estamos muy agradecidos. Empecemos entonces con la primera pregunta. ¿Cómo se administró la cafeína en la sala de partos en unidad de cuidados intensivos? ¿VC o PVC? Ninguno de esos. Se utilizó una aguja como mariposa para administrarlo rápido, de forma rápida, porque de otra forma vemos que tomaría mucho tiempo. Es una buena pregunta. Yeah, I visited Anglo Kids in Cologne some years ago, and Nosotros también utilizamos estas modalidades y me acuerdo y no estaba basado en pruebas o evidencia, pero lo que sí nos dijiste tú sobre la cafeína ha sido realmente algo que nos da mucha confianza y nos hace sentir más, tener más confianza. Las mediciones se pueden obtener bastante rápidamente utilizando la cafeína, es verdad. Otra pregunta
el mismo asistente, ¿cuál es la exploración de la hemorragia del cerebelo con altas dosis de cafeínas? Es una buenísima pregunta. Estos niños suelen ser bastante enfermos con hipertensión sistémica. Yo sé que altas dosis de cafeína administrada precozmente puede dar producir aspectos negativos, pero sí es un punto interesante el que hizo el asistente. They are looking more for cerebral damage than other groups? Se espera encontrar más daño cerebral. Es verdad, muchas veces nosotros dejamos de lado las Okay, Mustafa. resultados cerebrales. Mustafa Al-Akin, gracias por la grande presentación. ¿Qué piensa sobre el riesgo aumentado de NS en la utilización de precoz? NEC es la enterocolitis necrotizante. No, un estudio retrospectivo puede haber uno de los efectos adversos en los niños pretérmino se refiere a la sobrevivencia. Yeah. Maybe Martin or Satan, do you know anything about Martin o Satan saben algo de una relación entre la cafeína y la enterocolitis necrotizante. No, que yo conozca, no, pero indudablemente puede haber datos sobre animales y seres humanos. Esta es la única cosa que he podido leer, pero no sabría decirle algo. No, I haven't seen anything in the No, Martin, no, this yo is tampoco. an area we should look into. All the young people out there, here's a Eh, research project for you. los jóvenes Okay, con un Elder proyecto de Martin, investigación. what are your thoughts on ¿Cuáles son continuing tus pensamientos sobre la continuación de cafeína en los niños que al comienzo recibieron una ventilación no invasiva y después hay una intubación después de un par de días? Sí, yo me doy cuenta que puede haber un beneficio de la cafeína desde el punto de vista del neurodesarrollo y también del rendimiento cardíaco. Sí, nosotros no nos detenemos, nosotros continuamos con la cafeína. Es un aspecto que quizás no hemos estudiado mucho, okay, pero deberíamos continuar con la cafeína. there's a question here from ¿Hay alguna Elias Zilman. pregunta Excellent sobre presentation, Dr. Elias Yes, Zilman? agree on that. What is Gran your perspective presentación. on high dose ¿Cuál es su cafeína idea Picazone sobre in la established altas dosis de etiquazona en una displasia broncopulmonar? Sigo siendo preocupado porque hay esteroides sistémicos y sobre los datos pulmonares podemos apreciar que hay una esmerada investigación que se realiza, pero yo me preocuparía al dar únicamente dosis altas. También Satya nos puede dar algún comentario sobre este tema. No conozco datos adicionales. Ahmad Kautsar asks right, thanks for sharing. It was an excellent Gracias por presentation with compartir. PPD. Interesante Just one presentación en question. los niños con una evolución de la displasia broncopulmonar. ¿Cuál sugieres? ¿Dex o hidrocortisona? Hay unas unidades que utilizan DEX. Hay que tener mucho cuidado con las dosis bajas. Utilizar mitad de la dosis
pero en los primeros 2 o 3 días yo prefiero administrar a estos niños hidrocortisona. Y es algo parecido a lo que nosotros apreciamos en nuestros estudios sobre la displasia broncopulmonar. Yo creo que los datos nos sugieren que el niño puede sobrevivir más. Anup, can you briefly comment on the high ¿Podrías dose hacer un safety comentario of sobre like la alta dosis y un estudio de showing no 8,5 change in neurodevelopmental outcomes? con datos? La hidrocortisona, dices tú? Dexamethasone. Sí, sí. Con dexametasona. No ha habido 8 otros estudios, incluido el estudio con dexametasona. Quizás nadie va a sugerirlo con un eje de beneficio a largo plazo. Parece que se vuelve a la hidrocortisona. Okay. Can caffeine start orally since birth if La we cafeína puede ser utilizada por vía oral, aunque no haya empezado la alimentación. Yo creo que no será para los niños sumamente pequeños, indudablemente. Hay que empezar con otra modalidad antes de empezar con la modalidad oral. Okay. What is the maximum safe dose of ¿Cuál es la caffeine dosis that segura can de be given? cafeína máxima que se I've puede seen administrar? some very high doses have been given, up to 80 milligrams. Yo noté que se dieron dosis muy elevadas, hasta 80 miligramos, 20 mg por kilo. El mantenimiento entre 7 y 10 miligramos por kilo. Sé que hay unos estudios en otros sitios que se están realizando, eso sí, pero tú no darías 80 miligramos, sí, lógico. Paolo Martin here. Could I just make a comment? Yes, please. Anup, we tend to use for our maintenance dose for our smallest babies. Nosotros utilizamos una dosis de mantenimiento en los niños muy pequeños hasta 20 miligramos por kilo como dosis de mantenimiento y no encontramos efectos adversos a largo plazo, intentando no ser invasivo con el niño. Sobre todo de niños de 22, 23, 24 semanas. Sí. Yo creo que el estudio de Egipto es realmente un estudio de experiencia. Sería realmente muy útil examinarlo hasta 15, como dijimos. Ningún dato que nos mostró alguna daño causado. Y hay otras preguntas sobre la cafeína. Aquí hay otra. Han sido muy activos algunos de los. ¿Se puede utilizar la leche? ¿Y qué piensas? Les daré una respuesta muy rápida. Hemos visto que esta leche es bastante un riesgo en los niños con 24 semanas de edad. La preocupación que tenemos en algunos niños es que nosotros intentamos utilizarlo en los niños más grandes, o sea, estamos intentando todavía
no recomendarlo para los niños sumamente pequeños, sobre todo si tienen que recibir transfusión postnatal. Te agradezco mucho, son importantes estas preguntas porque se refieren a tus otros estudios. Necesitamos más datos ahora, esto es cierto. Janet, ¿cuándo se puede destetar el niño después de la cafeína? Se continúa con la cafeína después del alta, pero yo creo que antes de la alta se puede interrumpir, porque en este punto nosotros también tenemos episodios de apnea y sabemos que la cafeína, como efecto colateral, aumenta el reflejo y disminuye el tono. Muchos niños que han recibido cafeína, hay que interrumpirlo, en mi manera de ver, si no ha sido interrumpido antes del alta del hospital. Hay diferencia entre comenzar el mantenimiento de cafeína con dosis más bajas y aumentar hasta 10 kilogramos por día o empezar 10 y continuar así. Me interesa, a mí, con los niños que tienen apnea, prefiero empezar alto y después bajar. Es relativamente seguro. ¿Hay datos? ¿Evidencias? No hay, no tengo. Sí, yo también me lo imaginaba. Muy bien, entonces ahora tenemos un minuto. Podemos responder a una o dos preguntas. Gracias. ¿Cuál es la estrategia optimal? ¿Cafeína o corticosteroides o ambos? ¿En la sala de partos o en la UCI? La cafeína en la sala de partos da sus beneficios. Tengo experiencia y los datos proporcionados, aunque solo fisiológicos, en mi manera de ver, evita la intubación. Y en mi opinión es lo mejor. Ojalá se hubiera realizado un estudio más amplio con el resultado clínico. Lamentablemente es difícil realizarlo. Por lo que se refiere a los esteroides, la UCI no lo administramos a todos los niños, lo administramos a los niños con un alto riesgo de displasia broncopulmonar. Y cafeína y osteopenia. Sí, son estudios más viejos que demuestran que la cafeína crónica tiene un efecto diurético, sobre todo cuando hay un riesgo más elevado de osteopenia. Yo he tenido que hacerla interrumpir personalmente. Indudablemente se pueden manejar mejor estos niños con electrolisis. No creo que es realmente un problema. Otra pregunta que me parece importante. En nuestro país no tenemos cafeína disponible. ¿Hay recomendaciones alternativas? Utilizamos mucho Dox, sí. Sé que algunas compañías intentaron hacerlo y producir una cafeína de bajo costo. Es verdad, es verdad. Sí, en los Estados Unidos es genérico y es muy bajo, tiene muy bajo costo. Muy bien. Me parece que ahora tenemos que clausurar la sesión.
Una vez más, les agradezco mucho por su presentación, por haberte levantado tan temprano esta mañana y gracias a todos los otros miembros del panel. Gracias a todos los asistentes por las preguntas que han hecho, por haber participado, escuchado, y las preguntas que no recibieron respuestas las encontrarán en el sitio de la web. Agradecemos una vez más a MSA por la organización tan perfecta y les quisiera